caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Gracias por todo, Señor. Guíanos esta mañana. En Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos, Padre amado. Amén. Amén, hermanos. Hoy avanzamos con el libro de Jueces. Hoy nos toca los capítulos del 6 al 9 y hay dos personajes mencionados en esta clase. Hoy son Gedeón. Muchos deben haber escuchado de Gedeón. Es todo un héroe, un paladín. Hasta hay una organización internacional que se conoce como los Gedeones, ¿verdad? Que distribuyen Nuevos Testamentos en hoteles, en diferentes lugares. Es como un ministerio para ellos. Bien, inspirados en el personaje bíblico conocido como Gedeón. El siguiente personaje es no necesariamente un paladín, un héroe, es más bien un hijo de Gedeón, que se llamó Abimelech. Pero vamos a hablar primeramente de Gedeón. Bien. Entonces Gedeón es el siguiente juez en este caso, ¿verdad? Es el que va a regir, no necesariamente a todo el país, pero a un grupo de tribus. Recuerden que cuando los israelitas tenían problemas, tenían dificultades de idolatría y venía la disciplina de Dios, Dios los hacía someter a sus adversarios, sus enemigos, generalmente vecinos, y de esta manera el pueblo se arrepentía, clamaba a Dios, Dios les proveía un libertador que lo conocemos como juez o jueza en algunos casos. Y este libertador, guiado por Dios, proveía liberación para el pueblo. Pero el pueblo, pasado un tiempo de paz, tranquilidad, como siempre decimos, volvía a sus andanzas, ¿verdad? Caía y el ciclo se repetía. El ciclo vicioso o círculo vicioso, como lo querramos decir. Entonces, teníamos apostasía, idolatría, opresión, esclavitud, luego humillación del pueblo, clamor, luego liberación por parte de un juez, y así continuaba el ciclo. En este caso vamos a leer qué es lo que estaba pasando. Empezamos con el capítulo 6, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto quiere decir pues que se volvieron a los dioses de estos pueblos que no habían ellos erradicado, que no habían desterrado. Dice: y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián, ¿quién es Madián o quiénes son los madianitas? Madián fue un hijo de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo una esposa también a la cual llamó Setura. Y ella le dio varios hijos y entre ellos uno de sus hijos se llamó Madián. Y los descendientes de Madián, pues se les conocía como madianitas. No tiene nada que ver con Ismael. Ismael fue el hijo de Agar, la egipcia. Recuerden, no nos vayamos a confundir. Entonces, los madianitas llegaron a constituir pueblos muy numerosos, pero eran pueblos nómades. Es decir, que no tenían una ubicación fija. No construían ciudades y básicamente vivían así del campo y se dedicaban al pillaje, al sabotaje y eran inmensos, grandes cantidades de estas gentes. Y si el mapa lo agrandáramos, Madián en realidad estaría bien abajo, en una área que actualmente pues correspondería a Arabia Saudita, para el noroeste, casi colindando con uno de los extremos del mar Rojo, bien para abajo. Entonces, estos, imagínense, habían venido desde bien abajo y habían llegado por esta parte
y encontraron una área relativamente fácil de cruzar por aquí, por Siquem. Era una área bien fácil de llegar por ahí. Así que pues ellos vinieron y poblaron todo esto, invadieron y sometieron al pueblo hebreo. Es decir, todo el pueblo hebreo estaba bajo dominio de esta gente. Continuemos. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El que podía cubrirse bien, en alguna ciudad fortificada, ahí se metía. Los que no podían, se escondían en las montañas, en las cuevas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Aquí se están agregando dos invitados más, aparte de los madianitas. Dice, contra ellos subían y los atacaban. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, recuerden que estábamos hablando del ciclo vicioso, ¿no? Clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, primeramente para reclamarles. Y este profeta les dijo así, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, la tierra prometida. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, es decir, no sirvan a estos dioses, no adoren a estos dioses. Eso es lo que quiere decir con no temáis. En cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Dice así, ¿no? No habéis obedecido a mi voz. Continuamos. Y vino el ángel de Jehová. Pongan mucha atención porque este es un personaje muy importante. En la clase anterior dije que en algún momento vamos a hacer una suerte de paréntesis y hablar un poco sobre este personaje. Pero por el momento es importante considerarlo, tomarlo en cuenta que es un personaje muy, muy importante en todas las escrituras, que tiene repercusión hasta en el Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, nuestra clase, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra clase? Caminando con Cristo. Y ustedes dirán, uy hermano, pero eso está muy lejos, está todavía en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y para llegar al Nuevo Testamento nos falta muchísimo. Pues justamente este personaje nos va a aclarar que nuestra clase del Antiguo Testamento tiene que ver con caminar con Cristo. Bueno, los dejo ahí con esa inquietud. Continuamos. Dice aquí, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Ofra era un lugar es un lugar que hasta ahora no se ha logrado identificar. Algunos arqueólogos, estudiosos de la Biblia, hermanos estudiosos, consideran como muy probable que estaba alrededor de Siquem. No se conoce exactamente, pero estaba aquí. Y eso nos va a dar una idea entonces de dónde era este personaje del que vamos a hablar, Gedeón. Dice, debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Este señor Joás era descendiente de Abieser y por eso a ellos se les conocía como abieseritas. De Abieser viene la palabra. Dice aquí, y su hijo, el hijo de este señor Abieserita, de que hemos mencionado, dice Joás, dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque eso era la costumbre, ¿no? El pueblo tenía miedo de los madianitas, en cualquier momento venían y se llevaban las cosechas.
y se robaban, en este caso hubiera sido el trigo. Así que este joven lo estaba preparando para esconderlo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué interesante expresión. Imagínense qué tal privilegio que el ángel de Jehová se le apareció a este joven y le dice eso: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, él pues lo vio seguramente como un enviado de Dios, un varón de Dios con toda seguridad, y hasta posiblemente lo consideró un ángel, ¿no? Y le dijo: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire lo que dice aquí. Y mirándole Jehová, ¿quién dice? Jehová. Ya no dice el ángel de Jehová, ¿no? Dice, y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. Otra vez, ¿quién le responde? Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, ojo que dice aquí Jehová le dijo, pero él no necesariamente sabía que era Jehová. Ya lo vamos a ver después. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Le habla al varón, él así como lo veía, ¿no? Como un varón de Dios, como un ángel. Dice: te ruego que me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿A quién le está hablando Gedeón? Al ángel de Jehová. Le dice: te ruego que no te vayas, le dice, voy a traer mi ofrenda. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Porque el ángel de Jehová se apareció en la encina, dice, ¿no? Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, es probable que se apareció como, en este caso, como un varón, ¿no? Que tenía un báculo. Y dice que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego, dice, de la peña. Es decir, se hizo un milagro allí, un acto sobrenatural, el cual consumió la carne, este fuego, y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿No? Se hizo invisible. Viendo entonces Gedeón, recién se da cuenta, ¿verdad? Porque no sabía quién era en realidad. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. No lo sabía. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Así que miren, el que veía al ángel de Jehová moría. ¿Por qué? Porque nadie podía ver a Dios y vivir. Pero en este caso Dios se lo permitió. Mejor no te preocupes, no vas a morir. Le dice. Ver al ángel de Jehová en ese tiempo era el equivalente de ver a Dios mismo. Más antes, cuando hemos leído, recuerdan cuando a Jehová le dice a Moisés: mi ángel va a ir delante de ustedes y obedézcanlo, porque él no les va a perdonar, porque mi nombre
y mi potestad va delante de él. Así que él tiene toda la potestad de Dios mismo, este ángel de Jehová. Es un personaje bien interesante. Por eso les dije, en su momento vamos a tener una clase especial sobre este tema, sobre el ángel de Jehová. Continuamos. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Recuerden, se llamaba así porque eran los descendientes de Abiezer. Así que Gedeón mismo era un descendiente de este personaje, Abiezer. A todos ellos se les conocía como abiezeritas. Lo digo porque más después vamos a ver que él llama a esta gente para que le ayuden en la batalla. Continuamos. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Cuando dice que Jehová le dijo, probablemente lo hacía en revelación, ¿no? Le hablaba a su corazón o todo, porque ya no habla de que se le está apareciendo, sino simplemente le dice. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Miren nomás, su propio padre tenía un altar a este Dios falso. Y corta también la imagen de Acera, que era otra deidad pagana, que está junto a él. Así que habían 2 deidades paganas. Baal, tenemos aquí el altar, y a su lado esta imagen de esta diosa llamada Acera. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, porque pues su padre era el cuidador del altar y de la imagen. Dice, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Así que vinieron los del pueblo a reclamarle, indagaron primeramente, ¿no? Y les dijeron, pues ha sido Gedeón el que ha hecho esto. Y ellos vinieron a la casa de su padre a decir, saca a tu hijo para matarlo porque ha derribado el altar de Baal y ha quemado la imagen de Acera. Pero esta vez su padre les dice a ellos que ustedes van a contender a favor de Baal. Como quien dice, ¿ustedes lo van a defender? Pues el que tal haga, que muera. Si Baal quiere contender con el que ha destruido su Baal, que Baal mismo lo haga. Y los desafió de esta manera, así que el pueblo no puso mano sobre Gedeón. Porque de otra manera lo habrían matado fácilmente, ¿verdad? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es lo que significa el nombre Jerobaal. Fue como un sobrenombre que le pusieron a Gedeón. Y significa contienda Baal o pelee Baal o discuta Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Qué tal sobrenombre que se ganó, no? Que pelee contra él Baal entonces. Continuamos. Pero los madianitas y amalecitas y los del oriente, es decir, los madianitas y estos 2 invitados que llegaron a unirse a los madianitas, dice, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Cuando dice pasando, ¿a qué nos referimos? Ya dije que Madián estaba por acá bien abajo, ¿verdad? Y ellos subieron, dice, y pasando acamparon ¿dónde? En Jezreel, que está por aquí. Cruzaron, dice, pasando el río Jordán. Esto es el oriente y esto es el occidente, divididos por el río Jordán. Entonces los madianitas pasaron y se metieron a lo que nosotros conocemos, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Se metieron allí. Dice, acamparon en Jezreel, en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno,
los abiezeritas se reunieron con él, es decir, la gente de su pueblo, los más conocidos de él, descendientes de un personaje llamado Abiezer, que a su vez era hijo de Maquir, uno de los que recibió en heredad esta tierra. Dice, y envió mensajeros por todo Manasés. Así que no solo de los de su pueblo, sino que por todo Manasés hizo avisar que iban a ir a guerra. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí. Así que toda esta gente se vio involucrada. Aser, Zabulón y Neftalí. No se menciona a Isaacar, porque pues Isaacar estaba asustadísimo, me imagino, porque se habían metido en su mismísima tierra. No tenía sentido llamarlos, y ellos eran las víctimas directas en ese momento, donde estaba el campamento de estos madianitas, amalecitas y los del oriente, dice. Y Gedeón dijo a Dios, aquí lo prueba, Gedeón a Dios le pide una especie de prueba, confirmación. Alguien diría, bueno, pero ¿por qué necesitaba tanta prueba? Si Dios se le había aparecido, el ángel de Jehová se le había aparecido, ¿por qué? Así habemos personas, hermanos, que queremos como que Dios nos dio una señal de confirmación. Y así se sentía. Era un poquito tímido, parece ser, ¿no? Y sin embargo, el ángel de Jehová ya le había dicho antes, varón esforzado y valiente, le dijo. Pero aquí pareciera que no era tan decidido, que necesitaba una confirmación. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció que así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hay que 2 veces lo probó aquí. Pero no va a ser suficiente con eso. Más después vamos a ver que lo vuelve a probar otra vez. Gedeón derrota a los amonitas. Pasamos al capítulo 7. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte. Así que él estaba abajo y el campamento de los madianitas estaba arriba, en el norte. Más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. Imagínense, los madianitas eran una cantidad pero increíble. Así que el pueblo que él había reunido era pequeño en realidad, pero aún así, ante los ojos de Dios, era muy grande el pueblo todavía. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Así que Dios quería que esto quedara bien claro, que era su mano poderosa quien los iba a liberar en realidad. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Mire qué tal criterio de reclutamiento tenía Dios, ¿no? En otras palabras, aquellos miserables así, gente que alguien diría despreciable, que como perros lamen el agua. Dice, a él pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, este sí, a otro lado va. Entonces, esos los que son educaditos, ¿no? Decentes, elegantes o qué sé yo. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Que la mayoría hubieran dicho, esta es gente despreciable.
gente mal educada, gente del campo de repente los menospreciarían, sin modales de cómo toman el agua y todo eso. Dice, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Regrésense a sus tiendas. Y repartiendo, continuamos, poco ya más adelante. Bueno, para esto hay un paréntesis ahí donde les dicen, ¿no? Los que quieran devolverse, que se regresen, y la gran mayoría se fue, dijo, gracias, yo no quiero pelear. Muchos se volvieron. Y continuamos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, es decir, de 100 en 100 los puso, en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres, porque él iba liderando un escuadrón de 100. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Aquí tengo que parar porque debo mencionarles que no hemos mencionado aquella parte cuando Gedeón todavía estaba titubeando y Dios lo manda a la parte más cercana del campamento para que él mismo escuche de la gente que dice, y encontró a gente hablando, ¿no? De estos guardias que hablaban, y yo soñé que una piedra vino y golpeó contra el campamento de Madián y lo derribó, y el otro le contesta a su compañero, ¿no? Esto no es más que la espada de Gedeón, la mano de Gedeón, a quien Dios ha enviado. Así que él se enteró directamente que el temor de Dios ya estaba en esta gente. Muy bien, entonces esa fue otra prueba que él quería de parte de Dios, y Dios le concedió para pues darle el suficiente ánimo de ir adelante. Continuamos. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces, aquí viene lo interesante. Todo el ejército de los madianitas, los orientales, los amalecitas, dice, todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ni siquiera hicieron un enfrentamiento, ni siquiera hicieron una defensa, ¿no? Salieron corriendo, huyendo. Y los 300 tocaban la trompeta. Y Jehová, aquí viene algo especial, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola de Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. Ténganlo presente esto, porque después va a haber un incidente bien interesante con los de Efraín. Mire que les envió mensajeros a ellos también, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Es decir, los madianitas iban a volver a cruzar el Jordán, pero esta vez ya no del oriente al occidente, sino del occidente al oriente en retirada. Dice, antes de que lleguen al Jordán, les dice, ¿no?
Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán, así que les hicieron un atajo ahí. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb. Y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán, es decir, al lado oriental. Gedeón captura a los reyes de Madián. Pasamos al capítulo 8. Pero los hombres de Efraín le dijeron a Gedeón, ¿no? ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Pero fíjese qué mentirosos. Gedeón sí los había llamado, ¿verdad? Pero ellos, bien belicosos, los de Efraín, bien belicosos, más antes y más después los vamos a ver también. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió con mucha humildad. Gedeón le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Tuvo que exaltarlos a los de Efraín para que se apaciguaran. Les dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Y dice, ¿no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer, de su comunidad él mismo, ¿no? De Gedeón. Sí, una cosa pequeña de Efraín no es mejor que lo más grande que podemos tener nosotros acá. Es lo que le quiere decir. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Humillándose, ¿verdad? Entonces el enojo de ellos, de la gente de Efraín, dice, en contra de él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, esta vez ya se había pasado para acá, para el oriente. Miren dónde queda Sucot, por aquí. Y le dice a la gente de Sucot, ¿no? Venía con sus 300 hombres cansados. Y le dice, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Qué tremenda gente, todavía los están salvando de los madianitas y se ponen así piqui a decirle, ¿no? Ni siquiera están en tus manos y vamos a gastar nuestro pan con tu gente. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre, porque había una torre bien famosa en este lugar, en Peniel. Y huyendo Seba y Salmuna, Gedeón lo siguió, dice, ¿no? Él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Imagínense, descabezó a todo el ejército, quitando a los reyes, prácticamente, ¿no? Capturando a los reyes. Y dijo a Jeter, su primogénito, este fue el primogénito de Gedeón, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho, ¿no? Era joven, muy, muy joven todavía, así que no tenía la firmeza de un varón para matar a estos reyes. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos tenían en el cuello. Esas lunetas eran de oro. Y ya se imaginarán cuántos camellos tenían los madianitas. Es una cantidad enorme. Cuando ellos se movían de un lugar a otro y llegaban a invadir un territorio, eran como langostas, innumerables. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú
y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, sí, voy a ser su rey. ¿Así dijo? No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Él le dio la honra y la gloria a Dios. Él no dijo, oh sí, de veras, pues no, por mi mano. Nos hemos librado de los... No. Él sabía que la liberación venía realmente de Dios, no de los hombres. Bien, y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y aquí, sin duda, estaban incluidos estos ismaelitas en el grupo de los del oriente, porque dice madianitas, amalecitas y los del oriente. Y aquí no eran únicamente ismaelitas, pero ahí estaban incluidos descendientes de Ismael, ¿no? Que era también hijo de Abraham. Y así que costumbre de ellos era tener zarcillos de oro. Ellos respondieron, ¿no? La gente que había, el pueblo que había tomado botín, dice, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. Sin contar, dice aquí, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y aquí viene una parte triste. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Efod es como una vestimenta especial que usaban los sacerdotes, de lino fino, pero con bordados y adornado de oro, con filamentos de oro y todo esto, pero él en este caso lo hizo todo de oro, algo especial. El efod, cuando lo usaban los sacerdotes, incluía lo que los hebreos hablaban de el Urim y el Tumim, que era como cómo consultar a Jehová, cómo consultar a Dios. Así que era algo muy especial. Y esto fue tropezadero porque ellos lo usaron de manera inapropiada, porque esto debía solamente usarlo un sumo sacerdote, no cualquiera. Y ellos lo pusieron ahí como que si fuera, así como si fuera la imagen de acera. Y el pueblo comenzó a adorar ese efod. Y en vez de adorar a Dios. Y fue tropezadero incluso para la misma casa de Gedeón y para el pueblo. Continuamos. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. ¿Cuántos años estaban oprimidos? 7 años, ¿verdad? Pero después, dice, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Así que Gedeón trajo 40 años de paz. Después de los 7 años de esclavitud, sumisión ante los madianitas. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Vaya que este hombre era prolífico. Obviamente no solo tuvo una mujer, tuvo muchas mujeres, porque pues una sola mujer no iba a dar a luz a 70 hijos, ¿verdad? Es imposible. Luego, Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, dice, ¿no? También su concubina, que estaba en Siquem, así que él tenía una concubina, probablemente más de una, pero una de ellas estaba aquí en Siquem, en este lugar. Y de ella tuvo un hijo, el cual se llamó Abimelech, y le puso por nombre Abimelech. Pasamos al capítulo 9. Dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, es decir, hijo de Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre,
y habló con ellos y con toda su familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, de todo el pueblo de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, es decir, los hijos de Gedeón, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre, es decir, yo? Diría Abimelech, ¿verdad? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos, del pueblo de Siquem, dice, se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Después de todo, ¿no? Su mamá es de aquí de Siquem, es nuestro vecino, nuestro conocido, nuestra carne, de alguna manera, de nuestro linaje. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Así que se hizo su pequeño mini ejército por ahí. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, miren lo que hace. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, es decir, los hijos de Gedeón, 70 varones, sus 70 hijos, sobre una misma piedra, pero quedó un hijo que sobrevivió. Dice: pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, para que fuera rey de este lugar, de Siquem. No rey de Israel, sino de Siquem. Pero les había comentado mucho más antes que Siquem era un lugar donde iba a haber un rey. Y este fue el primer rey, pero no de Israel como Israel, sino dentro del territorio de Israel. Fue Abimelech, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Miren, ¿se acuerdan del monte Baal, que era para dar las maldiciones? Y el monte Gerizim, que era para dar las bendiciones a todas las tribus. Y él se fue al monte Gerizim. Pero del monte Gerizim solamente se daban bendiciones. Ahora, leamos. Dice aquí: y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Miren, aquí desde el monte Gerizim les estaba hablando a la gente de Siquem. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Todo esto que está hablando aquí no es una bendición. Es todo lo contrario. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech,
hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec, y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga a los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Esto ya vino por parte de Dios. Así que lo que Jotam había proferido contra la gente de Siquem y contra Abimelec fue una maldición. Como dicen por ahí los españoles, fue una maldición de gitano. Pero de esas que se cumplen. Para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y hubo entonces una pugna, la gente de Siquem comenzó a rebelarse contra Abimelec, y hubo una batalla, y Abimelec derrotó al pueblo de Siquem y fue persiguiendo a la gente por diversos lugares. Dice, después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Estaba persiguiendo a la gente de Siquem. Dice, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. ¿No? Porque él había cortado una rama y la había llevado y le dijo a su gente, así como me habéis hecho esto, hagan ustedes también. Cada uno agarró su rama y vámonos para prenderle fuego a esa torre. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndola, dice, llegó hasta la puerta para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. ¡Wow! Tremenda injuria y tremendo traumatismo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Porque pues por esos tiempos la cultura era así. Ser muerto por una mujer era una cosa humillante. Esa era la cultura de ese tiempo, ¿verdad? No era lo mismo que le hubiera matado a un varón. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fue cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Así que lo que profirió Jotam contra ambos, Abimelec y Siquem, fue una maldición. Y vuelvo a insistir, no lo hizo desde el monte Ebal, lo hizo desde el monte Gerizim. Es curioso, ¿verdad? Porque de Gerizim solamente debían salir bendiciones para el pueblo. Pero Dios lo permitió así y se cumplió. ¿Alguna pregunta? Al final ustedes pueden ver una lista de los jueces que ya vamos viendo. En este caso Gedeón era de Manasés Occidental, ¿no? Él era de este lugar, ¿verdad? Y los libró a los israelitas de los madianitas, los amalecitas y gente del oriente, ahora ya sabemos, incluyendo algunos descendientes de Ismael, ismaelitas también habían ahí. Y tuvieron paz por 40 años, pero vino este incidente con uno de sus hijos, hijo de una de sus concubinas, que mató a sus 70 hijos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Esto es narrativa, es casi como de historia hermana. Dígame. ¿Qué eran las teas que llevaban? Teas. Teas quiere decir como antorcha.
Eso significa la palabra tea, antorcha. Pero estaban en cántaros, como era de noche. Imagínense un espectáculo así, verlo a distancia. Pues debe ser una cosa muy atemorizante. Debió ser una cosa muy atemorizante. Más el hecho de que ya el pueblo de Madián tenía temor por parte de Dios. Así que al ver eso, desde las luces, pues en ese tiempo, ver así a la distancia, pues como que confirmó ese temor que ellos tenían, que Dios había infundido ya en sus corazones. Era todo un espectáculo. Primero iban las teas con los cántaros, no se veía nada, pero al quebrar los cántaros ya se veían luces, 300 luces repartidas. No venían juntos, cada escuadrón venía por su lado. Gedeón traía 100 hombres y otro escuadrón por acá y otro escuadrón por acá, así que era un espectáculo, pero atemorizante. Así que cuando gritaron, los madianitas dijeron, vámonos, que nos morimos. Y pues algunos incluso hasta se comenzaron a matarse entre ellos. Terrible la experiencia que ellos vivieron. Otra pregunta. Hermana, dígame. ¿Todo esto sucedió antes del profeta Elí? ¿Que era un juez también? ¿O después? Fue antes. Fue antes, sí, fue antes. Elí va a venir después. El que está narrando el libro hemos dicho muy posiblemente fue Samuel. No sabemos con certeza si fue él, pero es probable que haya sido él, porque él hablaba en este tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey. Y sabemos que pues, los reinados se iniciaron con Samuel más después. Y ya vino la experiencia de Elí más después. Que de hecho, Elí estaba trabajando incluso antes de que naciera Samuel y todo esto. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, aprendiendo tu palabra. Que te conozcamos mejor, que te temamos, Señor, para vivir lo que tú quieres que vivamos, Señor, en tus caminos, obedeciéndote y haciendo tu voluntad, haciendo tu obra. En Cristo Jesús, llévanos a la segunda parte, Señor, del programa hoy. Amén.